Pero un segundo, ahí está, ya está grabando. Así que avance ¿Ya nomás. está grabando? Bueno, Sí. chicos, entonces vamos a ver el ejercicio que parece complejo, pero vamos a ir dividiéndolo, vamos a ir haciéndolo por partes. Dice que dada esta obra de arquitectura, es necesario realizar una serie de cálculos para hacer el cómputo de materiales de las mismas. Por un lado, necesitamos calcular la superficie de las cubiertas inclinadas, que serían estas, que están pintadas de color rojo, rosa, digamos, y que son 10, ¿sí? Entonces, esta por 10. Por otro lado, la pendiente que tienen estas cubiertas inclinadas y los metros cuadrados de vidrio, ¿sí? Que están acá, de estas ventanas. Y las tenemos que discriminar en S1, S2 y S3, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que la base de estos triángulos que son isósceles tiene 5 metros. ¿Y qué es lo otro que nos está diciendo? Nos dice que la altura, ¿sí?, de este triángulo proyectada en planta, ¿sí? O sea, creo que eso es importante que lo entiendan espacialmente, tiene 3,42 metros. ¿Sí? Entonces, esta es la altura del triángulo de la pendiente proyectada en planta. Y que el ángulo alfa, o la pen, ¿sí?, es de 70 grados. Ahora bien, ¿sí? Si yo estoy mirando este triángulo que se forma acá, ¿sí? Este es alfa, que tiene 70 grados, ¿sí? Yo tengo esta base que tiene 3,47. ¿Cómo puedo yo calcular la altura del triángulo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo le podríamos calcular? No se ¿Cómo escucha es? nada, no sé quién está hablando, pero no sé. Rolando, No sé. creo. No se escucha nada. A ver, chicos, vamos, pensémoslo por ahí en un poquito. Yo puedo usar las fórmulas que le dio recién el ingeniero Moll, ¿sí? El teorema fundamental o el lerón para sacar la superficie de este triángulo, de esta cubierta. ¿Qué decía el fundamental? Debe conocer dos lados y un ángulo. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Tengo esos datos? No. No. ¿Y el lerón qué decía? Que debe conocer los tres lados. ¿Los conozco? Tampoco. Tampoco, ¿sí? Entonces, tengo que ir a otra forma. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? También yo sé, digamos, que puedo usar la que usamos todo el tiempo, que es base por altura sobre 2, ¿sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. ¿Sí? Recién el profe les había dicho que cuando yo tenía un triángulo que era isósceles, yo lo podía dividir por la mitad y tenía un ángulo rectángulo, ¿sí o no? Sí, Un triángulo rectángulo. Este está al sí, revés. Esto tiene 5, ¿sí? Entonces yo sé que este ladito acá tiene 2,5 metros. ¿Hasta ahí estamos? sí. ¿Sí? Pero a mí me falta la altura. Esta no sé cuánto es, pero miren acá. Yo la puedo calcular a partir de los datos que me dan, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí,
Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Yo tengo que alfa tiene 70 grados y tengo que este lado, vamos a hacer de vuelta este triángulo, yo digo que alfa tiene 70 grados, ¿sí? Y este ladito acá tiene 3,4202. Y yo necesito calcular la hipotenusa. ¿Cómo puedo calcular la hipotenusa de ese triángulo? ¿Qué función trigonométrica usarían para poder calcularla? La del seno. ¿No es coseno? Es coseno, exactamente, porque sería el lado, el Adyacente, el de cateto abajo. adyacente, exactamente. Entonces, me pueden calcular, entonces, la hipotenusa sería igual al cateto adyacente, ¿sí? Sí, Sobre el coseno de 70 grados, ¿sí o no? sí. ¿Lo pueden calcular? Me da 9.999. 99999. Hagamos de Sí, cuenta entonces que h es igual a 10. Vamos a redondear. ok. Ahora, ¿qué es lo que yo calculé? Entonces, este h, que es 10 metros, ¿hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular la superficie de, de ese techo? Va a ser por altura dividido 2. Exacto. Entonces, ¿cómo hago? Tengo 2,5 por 10 dividido 2. ¿Hasta ahí estoy? ¿Cuánto me da eso? 12,5. 12,5. Esos 12,5, ¿a qué equivalen? ¿A la superficie de qué? De uno de los lados. ¿De uno de estos, de todo este entero? No, de la mitad. De la mitad. Por lo tanto, ¿sí? A ese, para saber la superficie completa de ese techo, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 2. Por 2, ¿sí? Y para saber la totalidad de la superficie de todos esos techos, Por 10. por 10. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la superficie total de esos techos? Voy a pasarla acá. 250 12,5 metros. metros cuadrados por 2 por 10, ¿cuánto sería? 250 metros cuadrados. 250 metros cuadrados. Esa va a ser la superficie que yo voy a tener de cubiertas en cada uno de estos. Y miren, chicos, acá lo importante que es entender las tres dimensiones, digamos, el dato que les estaba dando eh, en el ejercicio. Por otro lado, les pedía calcular la superficie, La vamos a pendiente. hacerlo acá, la pendiente. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos a calcular la pendiente? Si a mí me daba 70 grados, el ángulo de inclinación es 70 grados, ¿sí? ¿Cómo calculaba la pendiente? ¿La pendiente Tan- qué era? ¿Se acuerdan? Puedo usar tangente. Exacto, ¿por qué? Porque la pendiente, ¿sí? De un techo es la tangente de ese ángulo, de esa inclinación, expresada en porcentaje. Por lo tanto, si yo tengo la tangente de 70 grados, ¿sí? ¿Cuánto es? 2.7474. Bien. Y si lo tengo que expresar en porcentaje, 274%. 274%. ¿Quedó claro ahí cómo lo calculo, chicos?
¿Quedó Sí. claro eso, chicos? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Ahora lo otro que me pedía era calcular la superficie de los vidrios, ¿sí? Y vamos por partes. ¿Qué es lo que me decía acá? Me estaban dando algunos datos. La altura total de la ventana es de 9 metros y y está dividida en 3 partes iguales en la altura. Y la base, ¿sí? De la misma es de 360. ¿Qué pasa con estos triángulos entre ellos? ¿Se acuerdan la primera clase? O sea, un triángulo es S1, otro triángulo es el S1 más Uno es el S2. S2, el otro, ¿Son proporcionales? ¿cómo? Sí, son proporcionales. Eso. Son proporcionales. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Con los datos, hacer una relación entre ellos. ¿Cómo se les ocurre que yo puedo calcular la superficie de S1 teniendo los datos que tengo? ¿Qué relación puedo? Em, Los estoy haciendo pensar ustedes. ¿Pongo el mayor arriba o más abajo? ¿Es lo Para hacer mismo? ¿Es lo mismo? Entonces ¿Es lo digo mismo? que 9 sobre 3,6 es igual. ¿Estamos ¿Queremos sacar seguros? S2 o S1? S1. Es, ah, 3 sobre y X. X. Y ahora, 3 X va a ser igual a qué? a 3 por 3,6 dividido 9. Bien, ¿y eso cuánto te da? 1,2. Perfecto. 1.2 metros. Este 1.2, ¿qué es? ¿A qué equivale? Pregunta. A la base de S1. A la base de ese triángulo. Por lo tanto, si yo tengo que calcular la superficie de ese 1, ¿cuál sería? 1,2 por 3 dividido 2. Dividido 2. Exactamente. ¿Y eso cuánto te da? 1,8. 1,8. ¿Quedó claro, chicos? Armando lo entendió clarísimo. ¿El resto? Sí. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que, siguiendo la misma lógica, calcular la superficie de ese 2, ¿cómo lo hago? 6 Vamos, 6, vamos a hacer ahí, S1, este es S2. 6 sobre X es igual a 3 sobre 1,2. Te conviene, no está mal lo que ¿no? decís, pero te conviene utilizar los datos originales, el 9 y el Sí, 3,6. Ok, sí, Para no arrastrar errores en el caso que te hubieras equivocado. sí, claro. porque ahí va. Dale, a ver, vamos por los datos originales. Pensemos acá, chicos, lo que tenemos que hacer. S2, ¿sí? O el triángulo que es proporcional al original, es S2 más S1. ¿Lo ven acá? O sea, esto más esto, ¿sí? Es proporcional a la totalidad del triángulo. ¿Sí o no? ¿Lo entienden a lo que estoy diciendo?
Sí, porque había dicho que los 3 eran proporcionales. Exacto. ¿Qué va a pasar ahora, chicos? Yo lo que necesito calcular es solo la superficie de ese 2. Por lo tanto, si yo saco la totalidad del triángulo y le resto ese 1, voy a tener la superficie de ese 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Armando, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo decir que 9 metros es a 6 metros, ¿sí? Como 360 es a X, ¿sí? Y hago 6 por 360 dividido 9. ¿Y cuánto me da eso? ¿No debería ser 9 sobre 3,6 igual a 6? Sobre X. Es 6 por 360 dividido 9. 2.4. Lo que yo estoy calculando ahora es esta base. Perdón que solamente puedo usar, sí, esa base. No puedo cambiar el color. Entonces, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Creo que lo que decía él es, Sí. en el primer caso hiciste lado vertical, Sí. es al lado horizontal como lado vertical y horizontal. Sí, En es el lo otro mismo. caso, Acá yo hice el lado vertical, es al lado vertical, como el lado horizontal es al lado horizontal. Es la misma Ah, tipo de exactamente lo relación. mismo. Claro, entiendo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Al Perdón, despejarte da yo exactamente igual. en mi cabeza pensó distinto, perdón. Claro, no Uní te- los dos lados iguales. Entonces, ahora, si yo tengo que sacar la superficie de todo ese triángulo grande, ¿cuál sería? O sea, S1 más S2, ¿cuánto es? 6 por 2,4 dividido 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cuánto me da eso? 7.2 ¿Sí? metros cuadrados. 7.2. Y para sacar la superficie solo de ese 2, ¿qué tengo que hacerle a eso? O sea, solamente del trapecio. Solamente el trapecio. ¿Qué hago? A esto le tengo que restar lo que calculé acá, ¿o no? 1,8 metros. ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? 5,4. 5,4 Me metros parece que ya cuadrados. 3,6. A ver, espera. Déjame que hago ¿Cómo? cuenta. Espera un poquito, déjame que se cuente. Sí, 5,4. 5,4. Bien. Ahora bien, chicos, ¿cuánto sería, sí? ¿Cómo haría para calcular ese 3? ¿Sí? Siguiendo la misma lógica que hicimos antes. Ese 3 es todo el triángulo completo, la totalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ese 3, ¿sí? Es no la totalidad, sino que es este trapecio. Por lo tanto, ¿cómo podría hacer para calcular la superficie de ese trapecio? Con los datos que yo tengo. Tenés la Siguiendo base y la tenés... misma. Tengo la base y tengo la altura. Pero ¿eso qué me da? Todo el triángulo. ¿Sí o no?
Y yo necesito el trapecio de abajo. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Qué se les ocurre, chicos? Si yo hago toda la altura por toda la base, tengo la totalidad del triángulo. Pero yo necesito solo este pedacito. ¿Cómo hago? A la superficie total restarle lo que nos dio S2 y Bien, o S1, sea, profe. primero saco la totalidad del triángulo. Entonces, saco la totalidad del triángulo. ¿Cuánto es la totalidad del triángulo? 16.2. 3,60 por 9 dividido 2. ¿Cuánto me da eso? 16.2. 16.2. ¿Y a eso qué le resto? S2, 5.4. ¿Y qué más? Ah, S1 también le tengo que restar. Y sí, porque yo resté este Ah, pedacito y después le tengo que restar el otro pedacito, ¿sí o no? claro. Entonces, menos 1,8. ¿Y eso cuánto me va a dar? 9. 9 metros cuadrados. Ahora bien, yo tengo que S1 mide 1,8, S2 5,4 y S3 9. Y me decían que estas ventanas, había 10 ventanas iguales. Por lo tanto, si yo tengo que calcular la cantidad de superficie de vidrios S1, ¿cómo hago? Si tengo 10 que son iguales 1.8 por 10. por 10, ¿cuánto me da? 18. Bien. En el otro, 5.4 por 10. 54. y el S3, No, 9 por 10. 90. 90. Y ahora, la totalidad de vidrio que necesito, Sumás todo. y entonces, 162 metros cuadrados. 162 metros cuadrados. ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Acá está todo ordenadito y prolijo, pero bueno, mejor haberlo hecho juntos. Ahora bien, dice que en este chalet, ¿sí?, que está divino en el medio de los Alpes, aunque le falta un poco de nieve para estar en los Alpes, podemos decir que está en la cumbre, entonces más o menos es más lógico. Tenemos que calcular la cantidad de chapa que necesitamos para cubrir los dos faldones. Faldón es cada uno de los lados del techo. Cuando se lo digan, por las dudas, no sepan qué significa un faldón. Dice que la altura, ¿sí?, de la cumbrera es de 5,20 y que el ángulo entre los faldones es de 50 grados, 38 minutos, 26 segundos, ¿sí? Y que la profundidad de ese techo es de 7 metros, ¿sí? Entonces nos pide, por un lado, calcular la cantidad de chapa que necesitamos, los metros cuadrados, y después nos pide calcular, ¿sí?, el volumen que tengo que climatizar. Empecemos, chicos, por sacar, la superficie de chapa que yo necesito. ¿Cómo podría hacer? Yo tengo que este lado tiene 7 metros, pero ¿qué datos necesito para poder sacar al menos la superficie de uno de los faldones?
La altura. ¿La altura de qué? La altura de la cumbrera la tengo, que es esta, que es 5,2. La altura del faldón sería. O el lado O más sea, largo. necesito este dato, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hago? Yo tengo la altura, tengo este ángulo completo y necesito sacar este dato. ¿Cómo puedo hacer? Por teorema. Para sacar como si fuera la hipotenusa. Necesito Trigonometría. bien, o sea, funciones trigonométricas. ¿Y cuál vínculo? Entonces, pero primero que tengo que hacer, este es un triángulo rectángulo para usar trigonometría. Sí. ¿Dónde veo el triángulo rectángulo? Entre la altura del 5.2, ¿Sí? la cara y el frente, básicamente sería. O sea, dividimos este triángulo por 2. Sí. Y ahí sí tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo que yo voy a usar, lo voy a dividir acá. ¿Sí? ¿Es de 50? No, es la mitad, sería Es la mitad, bien, perfecto. Entonces, ¿cuánto va a ser? 25 grados, 19 minutos, 13 segundos. Perfecto. Y ahora, ¿qué función trigonométrica puedo usar para lograr calcular esa hipotenusa? Coseno. Coseno. Entonces, el coseno del ángulo, ¿sí? El Sí. coseno de alfa dividido 2 es igual a ¿qué? Al cateto Adyacente sobre la hipotenusa. sobre la hipotenusa. Y entonces la hipotenusa, ¿cómo la calculo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta lo que estoy haciendo? Sí. Seno de ¿Sí o no? ¿Cuánto Sí. vale esa hipotenusa? 5.752. Bien. 752. Bien. Ahora, con ese dato, ¿cómo hago para calcular la superficie del techo de uno de los faldones? Recordando que tiene 7 metros de profundidad. Multiplicando, profe. Multiplicando, porque ahora ya 7 tengo por un 5. rectángulo. ¿Sí? Por lo tanto Sí. digo 5,752 por 7, ¿sí? ¿Cuánto me da? 40.2685 metros cuadrados. Y ahora si quiero saber la superficie de chapa de los dos techos, de Lo los dos multiplico por faldones, 2. lo multiplico por 2. ¿Y cuánto me da eso entonces? 80.5470 metros cuadrados. ¿Sí? Y entonces acá tengo la superficie de chapa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí, Pi? Ahora, ¿qué me dice? Me dice que tengo que calcular el volumen, ¿sí? De aire a climatizar, teniendo en cuenta que el chalet tiene un alero, lo ven ahí, el alerito, de 70 centímetros de un lado y 70 centímetros del otro lado, o sea, del frente y del contrafrente. Por lo tanto, ¿sí? A ver, pensemos, ¿cómo podría calcular el volumen encerrado en ese espacio? ¿Qué datos necesitaría? La base y la altura completa, tipo 7 del lado del faldón, la parte del frente y la altura. O sea, yo necesito, vamos a ver si puedo borrar, no me va a dejar borrar. Yo necesito toda esta base,
¿sí? Voy a pintarlo así, porque hagamos de cuenta que lo puedo parar, digamos, toda esa base y necesito justamente la profundidad que tiene, ¿sí? Ese espacio, ¿sí o no? ¿Es 7 metros? Metros hay que restarle 140 de alero. Exacto, o sea que si yo a 7 le resto 1,4, ¿cuánto va a tener realmente el espacio encerrado en el interior? ¿7 menos 1, Sí, 5,6 dice Leonardo. 5,6. Ahora bien, yo eso sé que es 5,6. como si yo lo parara es lo que yo encierro, pero necesito sacar la superficie de esta base para después poder multiplicarlo por ese 5,6. ¿Cómo hago para calcular, chicos, ahora esa base? Se llama base el triángulo de la fachada, ¿no? ¿Sí? Todo este que yo estoy pintando acá. Les hago una pregunta. ¿Puedo usar el teorema fundamental? ¿Qué decía el teorema fundamental, chicos? Requiero 2 lados y un ángulo comprendido. Bien, ¿tengo 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos? Sí. Tengo ¿Sí? el... ¿Cuáles? ¿Qué 2 lados tengo? 5.752, lado de la que sacamos de Bien, hipotenusa. tengo las 2 hipotenusas, ¿o no? Las que habíamos calculado acá. O sea Y que yo tengo podría calcular la superficie, que sería ¿qué? 5,752 por 5,752 por el seno de ¿qué? 50 grados, 38 minutos 26 segundos. Bueno, yo pongo ahí dividido 2. 2. Sí. ¿Lo calculan? ¿Cuánto les da? 5.752. $12.7905. Perfecto. Bien, 12,79. Y ahora, perdón, no se ve mucho ahí. ¿Se ve algo? ¿No? 12,79 metros En un celular no cuadrados. creo, ¿Ya pero es? se ve. ¿Cómo? Acá En los un celular no creo, pero se ve. 12,79 metros cuadrados es la superficie del triángulo, Sí. de la base. ¿Y ahora por cuánto era que habíamos dicho que lo teníamos que multiplicar para calcular el volumen? 5.6. Por 5,6 metros. Y entonces ahora, ¿cuánto volumen hay encerrado en ese espacio? 501.3903 metros cúbicos. A ver, espera que me parece No, que... espera, hay algo que... 71,62. Ah, lo multipliqué 2 veces. Ahora sí. Se lo multipliqué por 7. 1,72 metros cúbicos. ¿Queda claro, chicos? ¿Cómo lo hicimos? Sí. ¿Sí o no? Vieron que el profe les dijo que iban a usar un montón el teorema fundamental. Miren qué bueno ahí cómo lo usaron.
Ahora bien, decía, otro de los ejercicios decía lo siguiente. Vamos, ahí está todo prolijito, todo lo que hicimos. ¿Qué alto debería tener la ventana para que tenga el mismo módulo de la superficie cubierta en planta? Sabiendo, ¿sí? Entonces, nosotros la planta sabemos que tiene 7 metros de profundidad y acá me está dando como dato, ¿sí? Que el ancho total, ¿sí? Es de 4,92, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el módulo de la planta? Ese 4,92 sería de proyectar. Habría que calcular primero medio lado, ¿no? Sería Bueno, proyectar acá ya está la como hipotenusa dato. del triángulo, claro. Pero sería, si lo tuvieran que calcular, sería proyectar la hipotenusa del triángulo en el plano horizontal. Sí, o sea, sacando la tangente, digamos. O sea, puedo sacarlo Claro. con tangente usando la altura, que sería la forma más fácil, digamos, por los datos que tenía. Entonces, si yo tengo que ¿se acuerdan cómo calculábamos el módulo de algo? El lado más largo dividido el lado menor, más chico. Entonces, el lado más largo en este caso de la planta, ¿cuál sería? 5.4. ¿O uso el 7? No, la planta, o sea, la planta es esta, ¿no? Chic, 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 Sí. chic, 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 la planta de la cabaña, ese rectángulo ahí. ¿Cuál es el lado más largo? Los 7 metros. Los 7 metros, ¿sí? Entonces, es los 7 metros dividido el lado más corto, que ¿cuánto dijimos que tiene? Nos está dando acá como dato. 4.92. 4,92. ¿Cuál sería el módulo entonces? 1.427. 4227. 1,4227. Ahora dice, ¿sí? Si el lado menor de la ventana tiene 0,90, ¿sí? ¿Cuánto tiene que tener el lado mayor, ¿sí? Para que la ventana tenga el mismo módulo que la planta de la cabañita. Entonces, yo sé que el módulo tiene que ser 1,4227. El lado menor es 0,90, que es el que va abajo. Sí. Sí, Y despejas este es el que no sé. el L mayor. Bien, y entonces, ¿cómo despejo? X va a ser igual a ¿qué? 1,4227 por 0.90. Y entonces, ¿cuánto me da? 1.278. ¿Sí? 78. Metros. Por lo tanto, la ventana va a medir 0,90 por 1,28 metros, para que tenga el mismo módulo que la planta de la cabaña. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? Sí, ¿no? Ya Este que es se el acabó la último clase. ejercicio. ¿Cómo? ¿Qué decís, Gus? Que se acabó la clase. Se acabó la clase, terminamos. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Hay alguna duda que tengan que le podamos sacar? Voy a ver si tenemos algún ejercicio más para que hagan. Espera un poquito.
Acá tengo algunos ejercicios más, Vicky. Si querés dejar de Dale. compartir, les comparto yo. Ahí dejé de compartir, Gus, yo. Si querés bueno. compartir vos, Dale. y yo te voy. Ahí ya se está compartiendo, Gus. Ahí se ve ya. Sí. Perfecto. Una cubierta cubre en planta una superficie de 80 metros cuadrados. O sea que yo lo que conozco es que hay una cubierta inclinada, que es proyectada en el plano horizontal, que cubre 80 metros cuadrados. O sea, lo que tenemos acá, en el plano horizontal. Sabemos que el ángulo de inclinación de esta cubierta es de 20 grados. Quiero saber, por un lado, la pendiente que tiene esa cubierta y por otro lado, la superficie de la cubierta. ¿Cómo calculo la pendiente? Tangente ¿Tangente de qué? de 20 grados. ¿Y después? ¿Qué hago con la tangente de 20 grados? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo, profe? Y la tangente de 20 grados no es la pendiente por sí misma. ¿Qué ven falta para llegar Lo a multiplicas por 100. No multiplico por sí. ¿Cuánto da la tangente de 20 grados? 0.3639 y multiplicado por 100 da 36.3970%. 36.39%. Perfecto. Y ahora la superficie de la cubierta. ¿Cómo hago para pasar esa superficie a superficie inclinada? ¿Cómo se imagina? Mi pregunta sería, ¿el techo inclinado, ¿sí? ¿Va a ser más grande o más chico que la superficie en planta? Va a ser más grande. Más grande, bien. O sea, eso es fundamental que lo entiendan, ¿sí? Porque ahí es donde siempre hay errores en los cómputos de materiales. Que calculamos los metros cuadrados de la casa y no los del techo. Bien. Entonces, ¿y ahora qué se les ocurre? Le voy a dar, no le voy a dar valores, pero sí le voy a poner letras. A ver. Supongamos que creo que tenés que prender la puerta, creo. Le vamos a llamar a este lado C, a este lado D. Eso en planta. Y a la inclinada le vamos a llamar A y acá B. Fíjense, si ustedes tuvieran que calcular la superficie inclinada, ¿qué harían? D por A, ¿cierto? O sea, el lado mayor por el lado menor. Sí. Si tuviesen que calcular la superficie de 80 metros cuadrados, ¿qué sería? D por C. ¿Qué relación hay entre este lado A y este lado C? Fíjense en el triángulo. A es la hipotenusa, C es el cateto y acá tenemos 20 grados. Yo puedo decir que coseno de 20 grados es C sobre A. Sí. Y de ahí puedo despejar A, que es igual a C sobre
coseno de 20. Entonces, si yo sé que A es C sobre coseno de 20, en la fórmula de arriba, como decía D por A, voy a poner D y en vez de poner A voy a poner C sobre coseno de 20. ¿Cuánto vale D por C? ¿Qué valor tiene D por C? 80 metros cuadrados. Bien, reemplazo 80 metros cuadrados sobre coseno de 20. Sí. ¿Cuánto da eso? 85.1342 metros cuadrados. Bien, fíjense lo que hice. Tomé la superficie en planta, la dividí por el coseno del ángulo y me da la superficie inclinada. Si mi dato hubiese sido la superficie inclinada, la superficie en planta hubiese sido 85,1342 metros cuadrados ¿Por el coseno? por el coseno. Ah, sí. O sea, si quiero proyectar en la horizontal, multiplico por el coseno. Si quiero desproyectarlo, por así decirlo, llevarlo de horizontal inclinado, divido por el coseno. Eso ténganlo bien presente porque les va a servir en parciales o exámenes. Así que esto ténganlo bien cocinadito. Es fácil, es o dividir o multiplicar por coseno 20. Sí. Sin hacer grandes cálculos. Todo lo demás fue explicación de por qué, pero simplemente el dato de 80 lo dividen por el coseno 20 y ya está. Acá tenemos un arenero de forma triangular no regular, o sea, no hay 90 grados en ningún lado, presenta las siguientes características. El ángulo alfa, donde está alfa en el vértice B, 48,62 grados. Hay que determinar el valor de la superficie del triángulo señalado en la figura. ¿Cómo hago? ¿Qué formas tengo de hacerlo? Tenés la medida de los tres lados. ¿Cómo? Acá ¿Cómo? dice que tiene la medida de los tres lados. Por lo tanto, con la medida de los tres lados, ¿qué haces? Lo que es teorema de Herón. Pero, Una posibilidad es Herón. ¿Y la otra posibilidad? Teorema fundamental. Exacto. exacto. ¿Cuál es más fácil en este caso? Teorema fundamental. Teorema fundamental. Entonces, ¿Y si los cómo dos son sería, aplicables, usen los dos más fáciles. 21.01 Bien. por 15 por el seno de 48.62 minutos. Sí. Grados. Divididos. Divididos. Perfecto. Y Y si no, ahora, ¿y eso cuánto les da? como dijo tu compañera, Herón. Eh, 118.2351. Sí. Metros cuadrados. Perfecto. Y si no, usan Herón y también estaría perfecto. Ahora, proporciones. Si tenemos que graficar este lado, el de 21,01 metros, en escala 1:30, ¿cuánto va a medir en centímetros el segmento que lo representa? Acuérdense que en proporciones siempre va dibujo sobre realidad. Entonces yo tengo 1:30, o sea, una unidad del dibujo es 30 de la realidad.
X centímetros, X centímetros serán ¿cuánto acá abajo? 21.01. 21.01. No, 2101, 2101 centímetros. Entonces, Acuérdense que tiene que ser la misma unidad en numerador que en denominador. Claro. Y de ahí despejo X va a ser 2101 por 1, que no hace falta multiplicarlo, sobre 30. Y me da directamente en centímetros. Sí. ¿Cuánto les da, chicos? 70.0333. Listo, o sea, Perfecto. vas a tener que tirar una línea de 70 centímetros para representar 21 metros. O sea que en el tablero chico no les entra, chicos. Salvo que Al esté menos- inclinado. Y una buena hoja. No lo podemos dibujar en el tablero chiquito. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una gráfica que representa un terreno. Todos los lados son desiguales. Y se conoce alguna medida de sus lados en metros. A ver qué tenemos. 185,40 por un lado, 80 metros en el otro, 29,94 en el otro. Y necesitamos saber el perímetro y la superficie A, B, D, C, o sea, de todo el trapecio. Está faltando algo acá, me parece. A ver. No me está faltando nada. No, sí, lo tenés que ir desarmando en realidad. ¿Cómo hago para calcular ¿Se acuerdan la fórmula de la superficie de un trapecio? Base mayor más base menor sobre 2 y por la altura del trapecio. La base mayor es 80. La base menor, ¿cuánto es? son los Yo diría, 29,90. sí, 29,94. Sobre 2. Y el tema es, ¿cuánto vale H? Fíjense que acá para sacar H yo tengo un triángulo rectángulo. No sé si es rectángulo. Vamos a suponer que sí, este es 90 grados, así que es rectángulo. ¿Cuánto mide este cateto? ¿Cómo lo calculo eso? $80 menos 29.24. Bien, ¿cuánto te Perfecto. da? Acá uno de los chicos dice que eso da igual a 50,06. No, así. Y entonces, la altura del trapecio la vamos a llamar H. ¿Cómo le calculo? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, siempre Muy está bien. metido ahí en él. Sería la raíz cuadrada de la hipotenusa de 185,40 al cuadrado menos 50,06 al cuadrado. ¿Les da cuánto? $178.5137. Sí. Nos pongamos.
Entonces acá en la superficie le vamos a poner ese valor en contra. ¿Y cuánto les da la superficie? Una pregunta es, sumo los 80 más 29.94, lo divido por 2 y lo multiplico por 178. Sí. Exacto. Ah, bien. Y acá Claro. ponerle paréntesis, por favor. Claro. Me dio un número muy grande porque lo hice bien. Es un número Multiplicaste grande de todo. todas formas. 9.804,52. 9.800, y a mí me dio 9.812, pero sí, más o menos. Sí, Capaz que yo apreté mal en algún lado. Bueno, a mí también me dio Puse más 812. decimales. Sí. esta es la Entonces, a lo mejor superficie, metro más, metro menos, la superficie de todo el trapecio. todo Si el ahora me trapecio. pide únicamente el triángulo DMC, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo calculo eso? Tengo dos formas. Y le resta la superficie del... Perfecto, exactamente. O sea, si yo hago la superficie de todo el trapecio y le resto la superficie de un rectángulo, me va a quedar la superficie del triángulo. Y la superficie de este rectángulo va a ser 29,94 por 178,51. El volumen, La otra opción, la pendiente, el terreno, el paisaje de la... Y si no, la la otra otra opción, opción sería esa. El lado MC por H dividido Sobre. 2. la que les guste más. ¿Cuánto les da esta Espera que lo superficie? atiendo al Ale. Cinco mil 5.344,7001. Bien. Ahora, ¿qué superficies representan estos 5.344? ¿Qué porcentaje sobre los 9.800? ¿Cómo calculo eso? Gus, Sí. perdón chicos, voy a abandonarte porque al Ale se le cortó la luz, así que le voy a acompañar al Valen por las dudas. Bueno, dale. Sí, perdón, te abandono Chao, un nos vemos. ratito. Total, por Dale, suerte dale. la tenés a la Cris ahí. Sí, no te hagas problema. Dale ahí, cualquier cosa nos habla. Dale, Chao, dale. hasta luego chicos, nos vemos la semana que viene. ¿Cómo hacemos para saber qué porcentaje representan los 5.344 metros cuadrados sobre los 9.804? ¿Puedo hacer una regla 3 simple? Una regla, sí, una regla, tres simple. A ver, decime cómo sería esa regla de 3. 9.804,52 es igual al 100%. ¿Está bien? Abajo del 9.000 es 5.344,70 es igual a X. Entonces los Perfecto. 5.300 lo multiplico por 100 y lo divido por 9.804. Claro. Perfecto. ¿Y cuánto te da eso? 54,5126. Por ciento. Perfecto.
El punto D lo vamos a dejar, no lo vamos a hacer porque tiene muchas complicaciones que todavía no van. A ver. Ah, Primero, vamos a calcular el módulo de la planta. La planta tiene 6 metros 15 por 5,85. ¿Cómo calculo el módulo? el lado más largo dividido al lado más chico. Bien. O sea, 6.15 dividido 5.85. En cuanto encuentre el cursor. Profe, puede compartir la imagen más grande, pero no se ve, se ve el celular. No, más grande, esta pantalla completa. Hacerle doble clic en la pantalla, capaz que se te agranda. Más grande, Bueno, gracias. 6,15, 5,85, el lado más corto. ¿Cuánto Sí. da eso? 1.051. Ya tenemos el módulo. El valor del lado de una planta equivalente pero cuadrada, ¿cómo vas a ver? O sea, ahí tenemos una rectangular. Quiero una que tenga la misma superficie pero cuadrada. ¿Cómo lo haría? ¿Qué superficie tiene en planta? 6.15. 35.97, 75 metros cuadrados. 35 puntos. 97, Metros 75. cuadrados. Sí. Eso es rectangular. Si fuese cuadrada, ¿cómo calculo el lado? Sería lado por lado, o sea, lado cuadrado. ¿Mm? Claro. Y de ahí despejó el valor del lado. Lado será la raíz cuadrada de 35,97. ¿Cuánto da? Casi 6 sería. A ver, ¿cuánto te da? Uy. ¿Cuánto? No, ahí me dio mal. Entonces, el lado menor menos la raíz cuadrada de 35.97 es. No, es despejar. Si lado al cuadrado, porque en un cuadrado son los dos lados iguales. Sí. Si lado al cuadrado es 35,97, el valor del lado es despejar, sacar la raíz de 35,97. Eh, 5.997. Claro, le estaba restando el lado menor menos la raíz de eso, por eso me está dando muy mal. Claro. O sea, más o menos 6 metros cuadrados. Y si queremos calcular el volumen de aire, considerando que la altura es la misma de 2,4 de piso a techo, 2,4 metros, ese volumen es la superficie en planta Sí, por la altura. por 2,4 metros de altura. O sea, 35,97 por 2,4 metros, esto eran metros cuadrados, ¿cuánto te da? 86.328 metros cúbicos. Perfecto.
este otro ejercicio. Este es el último que hacemos. En la gráfica se muestra una de las caras de un stand de exposición donde se desea utilizar dos materiales diferentes. En la zona sombreada se utilizará chapa perforada y en el rectángulo interior se realizará con un material a definir. Si la superficie del cuadrado es de 4,84 metros cuadrados, determinar, por un lado, el módulo del rectángulo de la figura, el rectángulo blanco, por supuesto, ¿no? Y por otro lado, determinar la cantidad de chapa perforada que se necesita para el construcción. Acá empezamos el análisis más o menos igual que calculamos recién el valor del lado. Yo sé, no sé dónde está el curso. Yo sé que 4,84 metros cuadrados, que es la superficie total, Sí. es igual Al lado del cuadrado. al lado del cuadrado, o sea, A al cuadrado. Esto implica que A es la raíz de 4,84. 2.2. 2,2 metros. Bien, ya tenemos este valor. Si yo quiero sacar la medida de la base de este triángulo, yo sé que es un tercio de A, o sea, un tercio de 2.2. ¿Cuánto es eso? Em, Es 2.2 dividido 3. 0,73,33. 0,70 y Y quiere 3. decir que este también va a ser 0,73,33. Marca clic. ¿Cuánto va a valer este lado inclinado acá? Llamémosle B. Ah, sí, se llama B. B es la hipotenusa de ese triángulo, o sea, sería la raíz cuadrada de 0,73,33 al cuadrado más 0,73,33 al cuadrado. ¿Cuánto les da? ¿1.0370? No lo calculé, pero supongamos 1,037 metros. Ya tenemos el lado B. Vamos a calcular ahora este lado C. ¿Cuánto mide esta parte, este cateto de este triángulo? Puede ser igual a este otro cateto. Mide 2 tercios del cuadrado. O Claro, sea, 2 mide tercios de A. 2 tercios de 2.2. ¿Cuánto es eso? $1.46,666. Bien. Entonces el lado C va a ser 1.46666 al cuadrado por 2. La raíz cuadrada, por supuesto. Sería lado al cuadrado más lado al cuadrado. ¿Cuánto les da?
¿Es por 2 ahí? Sí, porque es lo mismo, pone 1,466 al cuadrado más 1,466 al cuadrado. Una vaca más dos vacas, más otra vaca son 2 vacas. 2.0741. Entonces ya tenemos el lado B y el lado C. El módulo va a ser el lado mayor 20,741 sobre 1,037. ¿Verdad? 2.00019. Listo, módulo del rectángulo 2. ¿Qué superficie tiene ese rectángulo? 2.150. Disculpa, ¿cuánto? 2,0741 por 1,037, ¿cuánto te da? 2.150. Está correcto. 2,150 es la superficie blanca. Sí. Y la superficie, fíjense, ¿qué pasa si yo a los 4,84 metros cuadrados les resto los 2,150 metros cuadrados? ¿Qué me queda? La superficie de chapa La perforada que superficie voy a necesitar. sombreada. ¿De cuánto va a quedar? Eso. ¿Y que quedó cuánto? 2.69 metros cuadrados. Metros cuadrados. Listo. ¿Vieron qué fácil? Todo esto que hemos estado viendo son ejercicios sacados de parciales. Bueno, gente, hasta acá llegamos con la clase. ¿Tienen alguna pregunta o si no, nos veremos el martes que viene? Nos vemos, profe. Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.